Saquen sus Biblias, vayan a 2 Corintios. Nosotros vamos a empezar un serie hoy día estudiando el libro de 2 Corintios. Es nuestro ritmo en Grace Fellowship hacer un estudio temático y después seguirlo con un estudio estudiando uno de los libros de la Biblia. Y para empezar el año hemos decidido estudiar por los próximos 2 meses el libro de 2 Corintios. Y yo les voy a sugerir que vengan todas las semanas del estudio o por lo menos lo vean en línea. Si no pueden venir ese domingo, que lo vean durante la semana. Grabamos todos los sermones para que no pierdan ninguna semana, porque cada semana es edificada sobre la semana anterior. Así que es una serie y vamos a estudiar el libro completo. Mira, el tema de 2 Corintios, y si está interesado dentro de su guía de alabanza, hay notas que usted puede seguir con nosotros. Yo creo que van a sacar más de este tiempo si siguen utilizando las notas. El tema del 2 Corintios es un discurso del almirante McRaven en la graduación. Bueno, el hijo de Jim Leggett, el pastor del 5 Campos, cuando él se graduó, el que estaba dando el discurso en su graduación utilizó 2 Corintios. Y es un tema, un libro muy bueno para nosotros, especialmente en tiempos de cambio en nuestra vida, como en el hijo de Smith, de Jim Leggett Smith, en su graduación, para nosotros empezar este año nuevo. Y el tema de este libro es que es una carta que Pablo escribió a la iglesia en el primer siglo, es que Pablo había fundado esta iglesia en Corinto y había ministrado allí durante 1 año y medio. En uno de sus viajes misioneros, Pablo había mudado a Corinto y se había quedado ahí por 1 año y medio. Había discipulado la iglesia ahí, los creyentes, y ahora eran una iglesia. Y cuando él tuvo que irse y sale de Corinto, siguen algunos problemas en la iglesia. Entonces él escribe la carta que llamamos 1 Corintios, que viene antes de 2 Corintios. Y él trata sobre todos los problemas que está teniendo la iglesia en su ausencia. Y desafortunadamente las cosas no mejoran, sino que empeora. Todo padre sabe cómo es eso, ¿no? Todo padre ha tenido algo que uno de sus hijos está haciendo que no es bueno. Tratamos con disciplina de corregirlo. Y como todo padre sabe, los niños y las niñas son humanos. Y como son humanos, no son perfectos. Igual que nosotros. Y muchas veces cuando disciplinamos a nuestros hijos, la primera vez no nos hacen caso. Entonces tenemos que volver a disciplinar. Y este es el caso con la iglesia en Corinto. Desafortunadamente no le hacen caso a la primera carta de Pablo, así que él tiene que hacer una visita, tiene que volver a Corinto, muy dolorosa, para confrontar a los que están causando problemas. Y todavía no hay solución. Entonces Pablo, en su ausencia, después de haber vuelto y tratar de corregirlo, escribe una segunda carta a la iglesia en Corinto. Y esta carta es más severa. Nosotros lo llamamos 2 Corintios. Y fue entregada a su discípulo Tito, que lo lleva a Corinto. Y después de mucha angustia, Pablo finalmente conoció a Tito y recibió el buen informe de que el problema se había corregido. Fue entonces cuando escribe el 2 Corintios. Había mandado a Tito con el 1 Corintios la carta y ahí escribe 2 Corintios. Después de mucha angustia, Pablo finalmente fue entonces cuando escribe 2 Corintios. Y escribe esta carta por varias razones. Primero que nada, quería animar a la iglesia a perdonar y restaurar al miembro que había causado todos los problemas.
mencionado en 1 de Corintios. También quería explicar un cambio de planes y hacer cumplir su autoridad como un apóstol de la iglesia. Y finalmente quería animar a la iglesia a participar en la ofrenda especial de ayuda que estaba levantando para los cristianos necesitados en Judea. Y una de las palabras clave de esta carta es consuelo. Y esa palabra es utilizada 29 veces en esta carta. Si resumiéramos esta carta en unos pares de versículos, sería 2 Corintios 4, 16 al 18. Pero que veremos en unas semanas, ¿no? Por hoy día queremos estudiar los primeros 11 versículos. Así que si tiene su Biblia, ábrelo a 2 Corintios, que se encuentra en el Nuevo Testamento. La segunda mitad de su Biblia viene después de 1 de Corintios, que viene después de Romanos, después de Hechos, después de los Evangelios. 2 Corintios, capítulo 1, voy a leer los primeros 11 versículos. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo sean con ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación, y si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasan por los mismos sufrimientos. Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Wow. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que estaban listos para morir. Versículo 9. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Esto es completamente contrario a lo que es popular hoy en día, que se llama el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Aquí en este país y alrededor del mundo hay un evangelio que realmente es una herejía, que va algo así. Si tú amas a Dios y especialmente si tú das dinero a la iglesia de Dios, serás lleno de bendición, gozo, alegría y vivirás tu mejor vida ahora, ¿no? El problema con eso es que no es bíblico. Y aquí Pablo, literalmente lo que acabamos de leer, Pablo dice, mira, la verdad es que Dios consola a nosotros para que ustedes vean en nuestra vida que aun cuando nosotros estábamos sufriendo hasta el punto que queríamos morir, que Dios nos consolaba y Dios no nos dejó quedar en ese sufrimiento de manera eterna, sino que nos liberó de eso y que Él también, viendo ese testimonio,
ustedes pueden saber que Dios les va a liberar de su sufrimiento, que por implicación significa que nosotros también vamos a sufrir. Y lo bello que Pablo dice de sufrimiento es que cuando nosotros sufrimos, eso hace posible que Dios puede consolarnos. En otras palabras, nosotros solo conocemos la consolación de Dios cuando pasamos por sufrimiento. Y qué tan bello es la consolación del Señor, pero para conocer la consolación del Señor necesitamos pasar por... Eso no vende libros. Eso no llena iglesias. Pero es bíblico. Porque la realidad es que tú y yo vivimos en un mundo caído. Y todo humano caminando en este mundo está, a menos que hayan rendido su vida al señoría de Cristo, está bajo la maldición del pecado. Y eso significa que aun cuando mis pecados han sido perdonados por la muerte y resurrección de Cristo, sigo viviendo en un mundo donde mis vecinos, mis colegas en el trabajo y todas las personas alrededor mío que no conocen a Cristo, que siguen bajo la maldición del pecado, yo voy a sufrir las consecuencias de sus acciones, porque vivo en este mundo caído. Y hasta que vuelva Cristo, va a haber sufrimiento. Pero la verdad de la Biblia es que ese sufrimiento es temporáneo. Que Dios está preparando para mí y para ti una eternidad sin sufrimiento. Y no solo es temporáneo ese sufrimiento, pero ese sufrimiento no es en vano, sino que a través de ese sufrimiento crea una plataforma sobre el cual Dios manifiesta su consolación para ti y para mí. Y nosotros podemos ver el amor de Dios para nosotros manifestado a través de la consolación en nuestro sufrimiento. Y no solo nosotros, sino que la gente alrededor de nosotros también pueden ver que Dios está amando y consolando a los que en Él creen. Y eso les atraerá a ellos a buscar a Dios también. Si nosotros, en vez de tratar de ser cristianos que manifestamos que todo es perfecto, o como dice el Evangelio de la Prosperidad, declara con tu palabra lo que manifiesta con tu palabra lo que quieres, ¿no? Declara lo que quieres. En otras palabras, manifiesta al mundo que tu vida es todo perfecto con Cristo, que es una mentira. Porque aún seguimos sufriendo nosotros, tú y yo. Y el mundo no necesita ver que nuestra vida es todo perfecto. Lo que necesitan ver es que cuando nosotros estamos sufriendo tal como ellos, la diferencia entre ellos y nosotros es que Dios está consolando a aquel que en Él cree. Y redime la situación. Entonces ellos ven que hay una esperanza en nosotros que ellos no tienen. Y eso los hace a ellos buscar relación con Dios también. Pero cuando nosotros creemos en la mentira del enemigo que tenemos que manifestar al mundo que nuestra vida es todo perfecto, estamos robándole a ellos la oportunidad de ver la consolación de Dios en nuestro sufrimiento que está pasando, que es la diferencia entre nosotros y ellos. Entonces le estamos robando el evangelio a ellos. ¿Ven cómo es de mentiroso el enemigo? Decepcionar muy gravemente a nosotros para quitarnos el poder del evangelio, para compartir con nuestros vecinos, colegas, familias. Entonces, 3 o 4 cosas que yo veo en estos versículos para nosotros esta mañana. Número 1, tú y yo debemos de meditar en la provisión de los roles de Dios en nuestra vida. En vez de tratar de manifestar una vida que no es verdadera, mejor sería si tú y yo meditáramos en la provisión de Dios, en la provisión de los roles de Dios en nuestra vida. Incrustado en la frase
del apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo se introduce como un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Hay un recuerdo de aparición de Jesús a Pablo en el camino a Damasco para llamar a Pablo a una relación salvadora consigo mismo y para llamar a Pablo a ser apóstol para el mundo y los gentiles. En otras palabras, la audiencia original, todos vivían cuando Pablo solía no ser cristiano. Ellos recuerdan que este es el Pablo que estaba matando y torturando a cristianos por seguir a Cristo. Entonces, cuando Pablo se introduce como un apóstol de Jesucristo, él les está recordando a la audiencia original: hey, recuerden que yo era un asesino de ustedes, pero ahora vivo mi vida para la gloria de este Rey Jesucristo. Y les está recordando a ellos que él en el camino a Damasco a matar a cristianos se ha encontrado personalmente con Cristo. Cristo se reveló a él. Si se recuerdan de eso, lo pueden leer en Hechos. Y Dios había cambiado por completo a Pablo. Y Pablo ahora no es el pecador asesino de cristianos. Ahora él es no solo un cristiano, él es un apóstol del cristiano. La Biblia lo diría así: él se ha arrepentido. Y la palabra arrepentido es más que pedir perdón. Literalmente arrepentimiento, la palabra en el griego significa que yo voy en una dirección y dejo de caminar en esa dirección y voy en dirección completamente opuesta. Y Pablo, declarando que es un apóstol de Cristo, le está recordando a la audiencia de esta carta: hey, cuando yo le mandé la última carta tratando de disciplinarles por todos los problemas que existían en la iglesia, yo no soy un pastor que tiene todo perfecto, que les está diciendo yo soy perfecto, ustedes no lo son y les estoy juzgando. No. Recuerden, yo soy el apóstol que era un asesino de cristianos. Pero gracias al hecho de que me he arrepentido habiendo tenido un encuentro con Cristo, he dejado de perseguir, torturar y asesinar a cristianos y ahora trabajo para Jesucristo. He cambiado mi vida completamente. Y nosotros tenemos que meditar en la provisión de los roles de Dios que Dios nos ha dado, ¿no? En otras palabras, todos nosotros aquí somos esposos o esposas, o mamás, o papás, o llena el espacio en lo que tú haces como oficio en tu vida, ¿no? La semana pasada, aunque mi trabajo es predicar y hacer todo tipo de cosas así, la semana pasada, y el trabajo de Kyle es ser pastor de jóvenes. La semana pasada éramos trabajadores de moviendo muebles, de sacando agua del edificio, de todo tipo de cosas. Y pudimos haber, la verdad es que Kyle y yo pudimos haber dicho: mira, somos pastores. Ese no es parte de la descripción de nuestro trabajo. Entonces vamos a dejarlo para otro. Y si hubiéramos hecho eso, todos los muebles ahí, a ese lado del edificio, hubieran sido arruinados. Pero el sábado pasado, cuando llegamos al edificio, dijimos: ay, otra vez agua. Es la segunda vez que agua ha entrado en este edificio. Y pudimos haber decidido sentarnos ahí y esperar a que vinieran otros trabajadores, o pudimos haber dicho: bueno, no está mi descripción como pastor, pero voy a levantarme en las mangas y voy a ponerme a trabajar. La semana pasada supuestamente era vacaciones para nosotros. Estaban cerradas la oficina. No había otra persona que trabaja para Grace Fellowship que estaba trabajando. Pero Kyle y yo todos los días de la semana aquí, porque teníamos que dejar entrar a la gente a sacar agua no, se nos fueron las vacaciones. Y podemos quejarnos de eso o podemos tomar la decisión de que Dios ha dejado que esto pase. Entonces voy a
poner mi visión en la provisión de que Dios está haciendo algo a través de esto y voy a ponerme a trabajar. Literalmente estábamos parados allá afuera y Cal dice, la semana pasada tuvimos fuego y ahora tenemos agua. Y yo le dije, probablemente Dios está cerrando la iglesia el domingo pasado porque viene el viento. ¿Quién sabe lo que pasaría si estuviéramos aquí en el edificio? ¿Y saben lo que pasó literalmente cuando yo estaba diciendo eso acá? Aterrizó un tornado aquí en Katy, Texas. No aquí, pero literalmente. Nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. Yo no sé por qué Dios no quiso que estuviéramos alabando aquí en este edificio el domingo pasado. Pero por alguna razón Dios dejó que esto pasara. Yo sé, bueno, tengo ideas. Porque todos los que trabajaban para la compañía que estaba secando el agua y tuvieron que abrir las paredes para dejar que aire entre, todo ese tipo, todos eran latinos. Y todos entran al edificio y dicen, ¿esto es una iglesia? Sí. ¿Qué tipo de iglesia es? Porque están ahí trabajando. ¿Tú quién eres? Yo soy el pastor. ¿Tú eres el pastor? Sí, ¿por qué estás trabajando aquí? Nosotros lo tenemos. No, yo te ayudo. Entonces empiezan a hacer preguntas. ¿Qué tipo? ¿Tienen servicio en español? Sí. Ah, ¿en serio? Quizás venga. Ok, ven. Y veremos lo que pase, ¿no? Cuando tú estás pasando por circunstancias difíciles o sufriendo, en vez de mirarlo y quejarte por lo que estás pasando y darle crédito al enemigo por tu sufrimiento, cambia tu perspectiva y medita sobre la provisión de Dios a través de este rol, de este sufrimiento. Dios quiere utilizarlo para tu bien y el bien de los demás, es lo que dice Pablo en Romanos. Pablo debió haber sido tentado muchas veces a darse por vencido. Incluso él dice en los primeros 11 versículos que su sufrimiento era tan grande que quería morir. Pero Pablo no se da por vencido, ¿no? Recordó que Dios lo había llamado a ser seguidor y apóstol de Jesús y por eso no se da por vencido. Quizás aplicarías la primera aplicación ahí en tus notas hoy día y elegirías recordar y meditar en la provisión de Dios al llamarte a cada rol en tu vida, ¿no? Cuando eres casado, yo nunca he casado una pareja que cuando viene la novia por el pasillo, ¿no? Y el novio está ahí parado al lado mío y los voy a casar, nunca he tenido una pareja que llegue a ella y le dice, no sé. O nunca le he oído al novio decir, ay, Dios mío, qué asco. Nunca. Porque cuando se casan están todos enamorados, ¿no? Están llorando. Pero toda pareja, toda persona casada sabe que llega un día cuando te levantas en la mañana y tu amor te está mirando en la cara. Dice, buenos días, amorcito. Y lo que comieron la noche anterior sale con su tufo, ¿no? Y en ese momento no estás en el mismo pensamiento de lo que eras cuando venía tu novia, no. Pero no vas a divorciarte de tu novio, de tu esposa, porque comieron algo la noche anterior y tienen un tufo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque decides meditar sobre tu rol como esposo o esposa en ese momento y sobre las razones por las que estás casado, ¿no? Ahora, la Biblia sí da razones para divorciarse, que son justificados.
Entonces, doy ese ejemplo no para condenar a la gente, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿no? Dios deja que nosotros entremos por los sufrimientos que estamos sufriendo por alguna razón. Y elija hoy meditar en la provisión de Dios en tu rol de sufrimiento en ese momento. La segunda cosa, renueva tu mente a tu verdadera identidad en Cristo. Esta carta está escrita a todos los creyentes de la ciudad de Corinto y a todo Acaya, que es el sur de lo que es hoy día Grecia. Y Pablo los llama a la audiencia santos. Es sinónimo con la palabra creyente. ¿Por qué usa la palabra santo Pablo? La palabra ahí que él usa santo significa apartado, sagrado, por alguna razón. Y lo que está diciendo él es que todo creyente en Jesús es un santo. Porque todo creyente ha sido apartado y santificado mediante la perfecta justicia de Cristo que ha sido acreditada a nuestra cuenta por su sangre derramada. Ninguna persona es creyente que no es también un santo. Literalmente nosotros es como si tuviéramos una cuenta bancaria. Y apenas empezamos a pecar, nuestra cuenta bancaria va a la negativa. Y cuando Cristo muere en la cruz, Él escribe un cheque y hace un depósito en nuestra cuenta bancaria que hace que nunca más nuestra cuenta bancaria va a quedar en el negativo. Y al hacer eso, Cristo paga por nuestra deuda. Cuando Él muere en la cruz, su sangre derramado pagó la cuenta de nuestro pecado. Pagó por toda la deuda de nuestro pecado. Y cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Él como Señor y Salvador, Él escribió un cheque que cubre toda nuestra deuda. Y ahora somos justificados, apartados, santos en Cristo. Es lo que dice la Biblia. Eso es un poco dificultoso de entender, especialmente como latinos, porque la mayoría de nosotros crecimos en países católicos. Mira ahí el diagrama que puse en sus notas. Santidad definida por la Iglesia Católica es diferente a la santidad definida por la Biblia. Ser un santo en la Iglesia Católica significa que recibiste un decreto del Papa del estatus de santo, ¿no? Pero la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 1 dice que Dios decretó un estatus de santos ante Él en Cristo. Entonces nosotros somos santos en Cristo. No es algo que hicimos nosotros que nos hace un santo, es lo que hizo Cristo que nos hace un santo, ¿no? La Iglesia Católica dice que uno se convierte en santo solo después de que haya muerto. Pero Juan 1:12 dice que nosotros somos hechos santos en el nacimiento espiritual. En otras palabras, cuando pusimos nuestra confianza en la muerte y resurrección de Cristo como Señor y Salvador, Juan 1:12 dice que nosotros somos hechos santos en ese instante. La Iglesia Católica dice que es un proceso de 20 pasos que incluyen muchas cosas, como recomendación de los cardenales, prueba de una vida santa, prueba de al menos 2 milagros hechos a través de ti, prueba de una vida virtuosa a un grado heroico. Pero la Biblia en Romanos 3 y capítulo 10 implica un proceso de un solo paso para ser santo. Confiar en Jesucristo para su salvación. Y es la obra de Jesucristo que nos hace santo, no nuestra obra. En la Iglesia Católica, ser santo resulta en que las personas den culto y veneración pública al santo.
Y la gente adora y reza al santo para las cosas que quiere o necesita, ¿no? La santidad bíblica resulta en un acceso directo al trono de Dios a través de Jesucristo. Y no se necesitan intermediarios. Es lo que dice Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 10. Que tenemos acceso directamente a Jesucristo ahora, gracias a su muerte y su resurrección. Es por eso que cuando Cristo resucita, la vela entre el Santo de Santos y el resto del templo se rompe desde arriba para abajo. Porque ya no hay algo entre Cristo y yo. Ahora, gracias a la sangre derramada de Cristo, yo puedo ir directamente a Él y tener relación con Él. Y todo lo que yo les he contado lo pueden encontrar, por ejemplo, todo lo que yo dije que la Iglesia Católica dice acerca de los santos se encuentra en la Enciclopedia Católica, que es un libro que puedes ir a la biblioteca y pedir por ella y ver todo eso está escrito ahí. Es la doctrina de la Iglesia Católica. Y todo lo que yo he dicho que sale de la Biblia lo puedo encontrar en la Biblia y he puesto los versículos ahí para ti, para que veas. ¿Por qué es importante esto? Mal Stanford, el teólogo, dice esto. Toda vida y crecimiento espiritual se basa en el principio de posición. Nuestra posición, fuente de nuestra vida cristiana, es perfecta. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo hizo que naciéramos de nuevo en Él. Y nos creó de nuevo en la posición que fue establecida mediante la obra de Cristo en la cruz. Somos una nueva creación. Esta es la posición eterna en la que ha sido colocado todo creyente. Sea consciente de ello o no, nuestra condición no es la que somos en nuestro caminar cristiano, en el que nos desarrollamos desde la infancia hasta la madurez espiritual. En otras palabras, nuestra posición es que somos perdonados y santos por la obra de Cristo cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y Salvador, como nuestro Señor y Salvador. Esa es nuestra posición. Ahora, seguimos luchando con el pecado porque estamos en proceso de ser santificados por la obra del Espíritu Santo, pero nuestra posición es perdonado, santo, limpio. Cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros en el proceso, lo que ve es la sangre de Cristo que nos cubre, ¿no? O como dice Pablo luego en el Nuevo Testamento, somos hijos e hijas de Dios, adoptados por la sangre de Cristo. Cristo al morir en la cruz, Él entrega a nosotros la posición de ser llamado hijo o hija de Dios. Y es un regalo gratis de parte de Dios. Aunque nuestra posición sigue siendo inmutable, nuestra condición es variable. Mediante el ejercicio de la fe, nuestra posición eterna afecta a nuestra condición diaria. Pero de ninguna manera nuestra condición afecta a esa posición celestial. Si el creyente no sabe cuál es su posición en el Señor Jesús y cómo permanecer en Él como su propia vida, solo habrá un resultado. Luchará en su condición no cristiana en lugar de descansar en su posición en Cristo. En otras palabras, Pablo, al llamar a los creyentes como santos, está declarando que su sufrimiento no es un castigo de parte de Dios. Porque su condición que lucha con el pecado no es lo que ha traído su sufrimiento. Porque Dios lo ve a usted como un santo. Entonces su sufrimiento no es un castigo por parte de Dios. O es algo que el enemigo ha traído en tu vida para tratar de desanimarte y hacerte olvidarte de tu posición como santo, perdonado de parte de Dios. O es algo
que Dios va a utilizar para demostrar su consolación y para disciplinar, que es diferente que castigar. Castigar es tú has hecho algo malo y yo te voy a hacer sufrir de alguna manera por lo que has hecho. Disciplinar es lo que has hecho está lastimándote y yo quiero corregir lo que estás haciendo para que no lo hagas otra vez, para que tengas una vida más bendecida, ¿no? En otras palabras, ¿elegirías hoy día descansar en tu posición en Jesucristo como un santo? Y con la ayuda y el poder de Dios caminar como un santo en Cristo hoy día. En vez de preguntar, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás dejando que esto pase? Descansa en tu posición. Mira, estoy sufriendo, pero este sufrimiento tiene un propósito. Y no es por mi pecado, porque yo en los ojos de Dios soy santo. Gracias a la obra de Cristo. Entonces voy a descansar en eso. Y voy a dejar que la situación en la que me encuentro, en vez de que la situación me declare a mí qué tan pequeño es mi Dios o cómo Dios me ha olvidado, yo voy a descansar en mi santidad y voy a declararle a mi situación qué tan grande es mi Dios, qué tan consolador es mi Dios. Y que tu situación, lo que sea, no me vas a matar, no me vas a destruir. Mi Dios es más grande. Y cuando Él esté listo, Él me va a sacar de esto. ¿No? Ahora, todo lo que acabo de mencionar solo es cierto si usted ha entregado su vida, ha rendido su vida al señorío de Cristo. Si has recibido a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Si no has hecho eso, hazlo ahora mismo. Deja que Dios te dé santidad a través de la sangre derramada de su Hijo y la obra de su Hijo, para que puedas descansar en tu posición como santo, aun cuando estás en la condición de pecador siendo santificado por el Espíritu Santo. 3. Disculpa que escribí estas notas en inglés y los traduje mal. Fíjate en los propósitos por tus dificultades. Fíjate en los propósitos por tus dificultades. Los versículos 3 al 10 enumeran 3 propósitos para nuestros sufrimientos y aflicciones. Si mis sufrimientos no son la causa de mi pecado, porque soy santo en los ojos de Dios, entonces, ¿por qué sufro? Estos versículos declaran 3 razones. 1, para que podamos tener una comunión más estrecha con Jesús. ¿Qué? La realidad es que toda persona que ha sido casado entiende esto. Porque lo que hace que un matrimonio sea más fuerte no son los momentos perfectos. Son cuando hemos caminado por momentos difíciles y hemos llegado al otro lado y seguimos juntos, que hace que el matrimonio sea más fuerte. ¿No? Es por eso que cuando novios están casados por el primer año, nosotros lo vemos y vienen y dicen, no, todo es perfecto en mi matrimonio. Y yo oro por ellos. Sí, porque todo aún estás en la luna de miel, ¿no? Pero cuando viene una pareja casada, viene a mí y me dice, tenemos estos problemas. Yo les aconsejo, mira, si ustedes están dispuestos a luchar por su matrimonio, Dios puede hacer un milagro. Y lo digo con entusiasmo, porque yo sé que si ellos luchan a través de esta circunstancia y llegan al otro lado, su matrimonio será mejor. Ahora, como mencioné antes, hay razones
bíblicos en los que la Biblia dice que un matrimonio termina, ¿no? Entonces no deje que el enemigo, si tú eres una persona divorciada, que has experimentado divorcio en su vida, no deje que el enemigo le traiga condenación en eso, ¿no? Porque tú eres un santo. Tu posición es perdonado, santo, libre de eso. Camina como un santo, ¿no? Literalmente nuestro sufrimiento hace que nuestra relación con Cristo crezca. Cuando estamos dispuestos a ser consolados por Él en nuestro sufrimiento, Pablo dice que nuestra relación, nuestra intimidad con Cristo va a crecer a través de este sufrimiento. ¡Uy! Eso no vende libros tampoco. Y eso no es parte del Evangelio de la prosperidad. Pablo literalmente dice que el sufrimiento para el cristiano es algo bueno. La segunda cosa que dice es que nosotros sufrimos para que podamos confiar en Dios. Y tú dices, ¿qué? Porque cuando yo paso por un sufrimiento y veo cómo Dios trae provisión y salgo al otro lado, eso hace que la próxima vez que yo sufra, yo pueda tener más confianza en Dios. Si Dios me liberó de ese sufrimiento, ¿cuánto más me va a librar de la próxima? ¿No? Entonces es a través de momentos de sufrimiento y viendo la consolación de Dios y el liberamiento de ese sufrimiento por parte de Dios que hace crecer mi fe en Él para la próxima. Y hace que la próxima no sea tan difícil, ¿no? Y la tercera razón es que sufrimos es para que podamos consolar a otros. No hay nada más terrible cuando algo está pasando en tu vida, estás en un momento de sufrimiento y viene ese cristiano y dice algo que no necesitas escuchar en ese momento. Tenga confianza en Dios, que Él te va a librar. No, tú no estás pasando por lo que estoy pasando yo, ¿no? No, Dios deja que nosotros pasamos por sufrimiento para que cuando tú estés sufriendo de una manera que yo nunca he sufrido, en vez de decir, no es tan grave el problema, no, yo pueda empatizar contigo. Y puedo decir, mira, yo nunca he experimentado lo que tú estás experimentando, pero sí he sufrido en mi vida. Y lo que sé es que Dios no te está juzgando, no te está castigando. Deja que Dios te consuela y deja que yo te anime de una manera empática, gracias, hasta que Dios te libere de este sufrimiento, ¿no? Y solo voy a poder hacer eso si yo he sufrido y alguien ha empatizado conmigo. Alguien ha traído el amor de Dios a mí en mi momento de sufrimiento. En vez de decir, mira, mi vida es tan perfecta. Si hicieras lo que yo hago, no estarías pasando por lo que estás pasando. Y los cristianos con buenas intenciones muchas veces hacemos eso, ¿no? Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo. Sí, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esto es lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia de Filipe desde la cárcel. El pastor Charles Ryrie dice, dado que Pablo no ofrece detalles sobre la aflicción que experimentaron en Asia, parece probable que los corintios ya sabían cuáles eran los problemas que Pablo tenía en Asia. Pudo haber sido uno de los peligros descritos en 2 Corintios 11, que leeremos más adelante. La violencia de las turbas de Hechos 19, que leeremos más adelante.
o alguna enfermedad grave. La realidad es no sabemos cuál era el sufrimiento de Pablo que los llevó hasta el lugar donde quería morir. Pero lo que sí sabemos es que estaba sufriendo. Y Rick Warren dice, Dios nunca desperdicia un dolor. De hecho, lo más probable es que su mayor ministerio surja de su mayor dolor. ¿Quién podría mejor ministrar a los padres de un niño con síndrome de Down que otra pareja que tiene un hijo afectado por la misma manera? ¿O quién podría ayudar mejor a un alcohólico a recuperarse que alguien que ha luchado y superado ese mismo demonio y ha encontrado libertad? ¿Y quién podría consolar mejor a una esposa cuyo marido la ha dejado por una aventura que una mujer que pasó por esa misma angustia? O las mismas experiencias que más te han resentido o de las que más te has arrepentido en la vida, las que has querido ocultar y olvidar. Esas son las experiencias que Dios quiere usar para ayudar a los demás. Ellos son tu ministerio. Para que Dios use tus experiencias dolorosas, debes estar dispuesto a compartirlas. Tienes que dejar de encubrirlos y debes admitir honestamente tus faltas, fracasos y miedos. Hacer esto probablemente será su ministerio más eficaz. Las personas siempre se sienten más animadas cuando compartimos cómo la gracia de Dios nos ayudó en nuestra debilidad y cuando nos jactamos de nuestras fortalezas. Solo las experiencias compartidas pueden ayudar a los demás. Aldous Huxley dijo, la experiencia no es lo que te sucede, es lo que haces con lo que te ha pasado. ¿Qué harás con lo que te ha pasado en tu vida? No desperdicies tu dolor, úselo para ayudar a otros. Mira qué interesante. Muchas veces nosotros como cristianos tratamos de cubrir nuestros fracasos y nuestros dolores en vez de dejar que Dios los utilice para su gloria, para ayudar a los demás. Quizás hoy dirías que con la ayuda y el poder de Dios elegirás seguir los propósitos de Dios en tus momentos más dificultosos, al esforzarte por tener una comunión más estrecha con Jesucristo, a confiar en Dios en medio de la situación dolorosa, o a consolar a otros que están en un dolor similar a la que has pasado. Y la última cosa que yo veo en este versículo es esto. Cuando estás sufriendo, pídele a alguien que ore por ti. No creas la mentira del enemigo que estás sufriendo por tu pecado y debes de cubrirlo y esconderlo. Porque la gente te juzgarían por tus fracasos y tus sufrimientos. Eso es una mentira del enemigo. Cuando estás sufriendo, admítalo a alguien y pide que oren por ti. Pablo frecuentemente pedía a otros que oraran por él. Y ahí puse una lista de versículos donde Pablo le pide oración a otros. Pida a otros que oren por ti. Es una lección de humildad, pero le ayuda a no darse por vencido. Y también trae una bendición para ti y también para los que están orando por ti. Quizás le pedirías a alguien que orara por ti. Y quizás con la ayuda de Dios decidirías asistir los 14 domingos por el resto de este estudio para ser parte del vencimiento del sufrimiento de nuestros miembros. Porque la realidad es que quizás tú estás aquí hoy día y no estás sufriendo. Pero si tú estás aquí y no estás sufriendo, quizás Dios te quiere aquí por esta serie para ayudar a otro que está sufriendo en algo que has sufrido en el pasado, ¿no? Y si no vienes a este estudio y no eres parte de esto, quizás no vas a poder ser parte de la solución del sufrimiento de otro hermano o hermana que se encuentra aquí, ¿no?
Yo estoy convencido de que Dios quiere traer avivamiento a Grace Fellowship North en el 2025. Dios ya ha proveído $4.5 millones y un edificio que está esperando a la que vamos a entrar en junio. Un edificio que va a equipar 400 personas en el servicio. Y eso significa que Dios ya nos ha dado lo necesario para la cosecha que Él quiere darnos. Pero nosotros tenemos que estar listos para traer la cosecha que Dios nos va a dar, ¿no? Y parte de eso es que nosotros tenemos que estar listos para consolar al hombre y la mujer que están sufriendo, que van a entrar por nuestras puertas. Y para poder hacer eso es necesario que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y consolamos el uno al otro. Estemos en esa práctica, ¿no? Amén. Mira, al salir hoy día, después vamos a darle momento para responder la palabra de Dios en unos momentos con canción, pero después de eso, al salir de la habitación, quizás no tomaste un devocional que le va a ayudar a leer la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis este año. Yo les invito a que tomen uno. Al salir por las puertas aquí en la mesa de bienvenida tenemos devocionales en español. Si no estuvieron hace un par de domingos cuando tuvimos que salir de aquí tempranos, sería un privilegio para mí regalarles uno. Así que pasen por ahí, busquen uno, llévense uno. Déjame orar por ustedes y ahí vamos a responder al Señor en alabanza. Señor, le pedimos que mande su Espíritu Santo en esta habitación, Señor. Señor, le damos gracias porque usted trae crecimiento, bendición, aún en nuestros sufrimientos. Así que pedimos que también traiga consolación a los que están sufriendo en nuestra familia, Señor. Que les ayudes a ellos a ver que estás trayendo bendición y crecimiento, intimidad contigo a través de estas circunstancias. Así que, Señor, callamos la mentira del enemigo que les está mintiendo y que tú los has olvidado o que los estás castigando. Porque ya has tirado todo tu castigo sobre Jesucristo en la cruz que murió por nuestros pecados. Así que recuérdanos que somos santos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y que tú quieres traer intimidad, consuelo y propósito a través de nuestros sufrimientos. Señor, empezando este año, Señor, traiga a propósito a los sufrimientos del año pasado y los sufrimientos que vamos a experimentar este año, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y a crecer en intimidad contigo en medio de los sufrimientos que traerá este año. Y Señor, utilízanos a nosotros a traer esperanza y la verdad de tu misericordia y tu perdón a un mundo que vas a traer alrededor de nosotros este año mientras entramos en este edificio. Y prepáranos para la cosecha que estás trayendo a Grace Fellowship. Para ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Lo declaramos con gratitud esta mañana. En tu nombre, Jesucristo, te pedimos.